Te deseamos. Tú eres el amado de las naciones. Por tu voz fue creado el universo. Tú eres el Verbo de Dios. Lo que anhelamos es tu presencia. Lo que anhelamos es tu presencia. Es tu presencia la que transforma. Es tu presencia la que hace milagros. Es tu presencia la que nos transforma. Es tu presencia la que resucita muertos. Es tu presencia la que en esta mañana va a ministrar los huesos, los tuétanos, las mentes, los corazones. Es tu presencia la que cambia circunstancias. Y has hablado aquí hoy, Señor, que estás poniendo en nosotros un corazón tierno y receptivo. Un corazón tierno y receptivo. A través de tu presencia, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque estás ministrando ya cada vida, nuestras vidas, nuestro espíritu, alma y cuerpo. Padre, gracias por los ángeles que has enviado a estar con nosotros aquí en esta mañana, ofreciendo este ayuno para tu gloria, esta adoración para tu gloria. Tu adoración abre los cielos. Tu adoración nos lleva a nuevas dimensiones. A través de tu adoración ministras sanidad. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que vas a hacer. Todo es para tu gloria, Señor. Amén. Bueno, denle una ofrenda de palmas al Señor. Como dice un pastor, tome su lugar. Tome su lugar en Cristo. Bueno, los saludamos en esta mañana. Ya mi esposa los va a saludar y después yo los voy a saludar mejor. Bueno, buenos días, bendiciones, ¿cómo están? ¿Cómo están en este día?
Amén. Bueno, ya como saben, de pronto muchos, mi nombre es Darnelly y con Norberto le servimos al Señor 28 años. Siempre, desde que lo recibimos en nuestro corazón, pues servirle. Amén. No servirle aquí, sino servirle a Él en su obra, con amor, con disposición. Y sabiendo que cada día tenemos que llenarnos más de Él. Amén. Como estábamos cantando ahorita, ¿no? Vengo a ti a entregar mi corazón. Eso no es solamente el primer día, es todos los días. Amén. Para poder siempre estar enamorados del Señor Jesús. Para seguirle a Él hay que amarlo. Para obedecerle hay que amarlo. Entonces, bendiciones. Qué bueno estar aquí con ustedes compartiendo este tiempo y con los pastores que nos invitaron en este día. Amén. La pastora Shirley soltó una palabra que decía el Señor que nos ponía un corazón tierno y receptivo. ¿Sí la agarró? Entonces diga, yo tengo un corazón tierno y receptivo. Es necesario tener un corazón tierno como un niño para creer, para recibir. Abra su corazón en esta mañana porque hay algo importante y poderoso para su vida de parte de Dios y que le va a servir para toda su vida. Es un tema fuerte espiritualmente hablando. Por eso nos presentamos aquí como somos. Impartimos no de lo que sabemos, sino de lo que somos. Y algo que es necesario declarar es algo espiritual para poder pararnos aquí con autoridad por el tema que vamos a hablar. Es importante declarar que somos personas bajo autoridad, que nuestra autoridad está bajo autoridad y que formamos parte del cuerpo de Cristo y que no estamos aquí solos, sino que estamos junto con el cuerpo de Cristo al cual estamos adheridos, no solo nacionalmente, sino internacionalmente, con apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y con esa autoridad vamos a soltar la voz de lo que el Padre tiene para este lugar. Amén. Casa Restauración de Vida. Esta es una casa de restauración y de vida. Y hay unas aguas que vienen del trono. Hoy y cada vez que aquí se ministra de parte de Dios con los pastores, pero hoy nos sumergimos en esas aguas. Sumérjase en esas aguas de sanidad, de restauración y de vida. Son aguas de poder que vienen del trono de Dios. Amén. Entonces, Padre, te damos gracias por este tiempo, por estas aguas de sanidad. Gracias, Señor, porque tú estás presente, ministras espíritu, alma y cuerpo de tus hijos. Declaramos, Señor, que esta palabra penetra hasta los huesos, hasta los tuétanos, trae sanidad, liberación, restauración, edificación, en el poderoso nombre de Cristo Jesús.
Amén. Amén. Bueno, son temas importantes, hay muchos temas importantes. Lo más importante es tener el entendimiento de parte de Dios en cómo es el diseño del reino y el diseño que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Es lo más importante, tener la claridad en los diseños que Dios tiene. Entonces, es importante empezar por decir que son 5 ministerios y el evangelístico trae los peces. Hoy nos paramos aquí delante de las potestades, delante del Señor, delante de ustedes, con una unción apostólica y profética. Y con esa autoridad vamos a soltar la palabra a su espíritu. Quiero que vaya a 2 Corintios 11, en el verso 3. En la Reina Valera dice: pero temo que de algún modo, así como la serpiente, dice ahí, con su astucia engañó a Eva, así vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Eso dice en la Reina Valera, ¿cierto? Hablábamos con los pastores Jaime y Kiara que es bueno, y a ellos les enseñarán, les explicarán también. Hay una versión que es la versión textual 4ª edición. Lo más importante es que busquemos lo original. Lo original está en el hebreo y en el Nuevo Testamento en el griego. Le voy a leer lo que dice aquí en la versión textual 4ª edición. 2 Corintios 11:3. Póngale cuidado como dice, porque esto tiene que ver con el tema que vamos a hablar. Bueno, dice: pero temo que de algún modo, así como el Ofidio con su astucia engañó por completo a Javá, o sea Eva, así vuestros sentidos sean extraviados de la pureza y castidad debida a Cristo. Ahí no dice la serpiente, dice el Ofidio. Eso ya es más original de lo que sucedió realmente. Pero temo que de algún modo, así como el Ofidio con su astucia engañó por completo a Eva, así vuestros sentidos, diga, mis sentidos, tiene que cuidar sus sentidos. Diga, tengo que cuidar mis sentidos. Sean extraviados ¿de la qué? La pureza y castidad debida a Cristo. O sea que nosotros podemos perder pureza y castidad porque el Ofidio con su astucia puede engañar a los hijos de Dios. Amén. Entonces queremos ir al comienzo en Génesis 3. Vamos dando unas pautas para el tema que vamos a decirles, porque vamos al momento donde el Ofidio engañó, ¿sí? Génesis 3. Queremos empezar por ahí porque es el comienzo de todas las cosas. Y en el 1 dice que la serpiente era astuta.
Pero todavía, diga, la serpiente es astuta. El ofidio es astuto. Entonces ustedes ya conocen la palabra cuando en el huerto vino la serpiente y engañó a Eva, ¿cierto? Cuando la serpiente vino y dijo, con que Dios os ha dicho. Resulta que el Padre Celestial le había hablado una voz, le había soltado una voz a Adán y a Eva, una instrucción. Pero vino la serpiente y los engañó. Porque había una instrucción clara del Padre, pero se pusieron a hablar con la serpiente. Y el tema es, siempre que viene el ofidio a decir, con que Dios os ha dicho. Y le dice, y le cambia el mensaje, con que Dios os ha dicho, y se lo cambió, y los engañó. Del tema que vamos a hablar hoy, usted sabe que los espíritus siempre tienen que usar cuerpos. Amén. Yo lo invito a que usted, el tema que vamos a soltar hoy, lo mire primeramente para usted y luego hacia afuera, porque primero tenemos que asegurarnos de nuestro ser. Amén. Entonces, aquí empezó todo. El engaño de la serpiente. Pero porque no tuvieron en cuenta bien las palabras y la instrucción que el Padre dio. Ahí queríamos empezar por ahí, establecer esa parte, porque es el comienzo de todas las cosas. El comienzo de todas las cosas es el huerto. Diga, huerto. El huerto. El Señor quiere que volvamos al huerto, pero con el diseño original. El huerto estaba en inocencia. Adán y Eva lo único que hacían era adorar a Dios en el huerto. Pero cuando se distorsionó la instrucción, ya les cambió todo porque fueron sacados del huerto. Entonces, el Señor quiere que volvamos al huerto. Y es algo espiritual. Amén. Amén. Le voy a pedir un favor. Si usted tiene su celular, procure no estar chateando. Amén. Si estábamos cantando que mi único deseo es el Señor, entonces su deseo en este momento y en este instante, ¿quién es? El Señor. Porque si no estaríamos cantando una mentira, ¿cierto? Y nosotros no somos mentirosos, ¿verdad? Entonces, quítele por favor el sonido, que eso distrae bastante, ¿sí? Entonces, estamos hablando de una palabra, como toda la palabra que se suelta desde aquí, para ustedes es para que se selle en su corazón. Y si nosotros dejamos que algo nos distraiga, pues nos vamos a ir con la mitad. ¿Y qué fue lo que hablaron los pastores? No, pues de esto y que lo otro, no, viene una confusión. ¿Amén? Entonces, es importante que estemos bien atentos. ¿Listos, jóvenes? ¿Listos los niños que ya les han entregado sus teléfonos? Entonces, para que estemos muy, muy atentos. Bueno, yo estoy aquí y a mí esta luz me está encandelillando, ¿cierto? Y no tengo los ojos verdes. O zarcos, dicen por allá donde yo nací. Pero para mí todo es espiritual. Diga, todo es espiritual. Y el reflejo de lo espiritual está en lo natural. ¿Usted lo cree? ¿Sí? Entonces, yo veo luz por aquí, veo luz acá, de allí dice luz, ¿cierto? O sea que a esta casa le gusta la luz. Amén. Y el amar la luz nos hace
querer vivir siempre en luz. Entonces que hoy sea la luz, aún más. Hay una canción que dice: tú, Señor, derramas luz sobre mis tinieblas. Ahorita la vamos a ministrar en un ratito. Y es un salmo, ¿cierto? Es un salmo que dice David, ¿no? Tú, Señor, eres el único que alumbras mi lámpara. Hay en unas versiones que dice: tú, Señor, derramas luz sobre mi tiniebla. En la textual dice: tú, Señor, alumbras mi lámpara. Entonces que hoy sea la luz sobre usted aún más. Amén. Y dígale: Señor, alumbra sobre mi lámpara. Usted es lámpara. No como el dicho de que: ay, usted sí que es lámpara, ¿no? Sino que somos lámparas de Dios. Así como está esa lámpara allí encendida, usted y yo tenemos que permanecer. Diga: permanecer. Permanecer. ¿Lo creo o no lo cree? ¿Estamos en ayuno? Entonces con más fuerza decimos amén. Porque cuando estamos haciendo ayuno es por un propósito. ¿Sí? Es por un propósito, amados. Y el ayuno que están haciendo aquí es por un propósito, y nosotros también estamos ayunando un buen tiempito como Transformación Colombia, porque anhelamos y queremos que nuestra nación cambie. ¿Usted quiere que su nación cambie? ¿Que sea transformada? Estábamos cantando renuévame, pero no solo a nosotros, a toda esta nación. Y si usted y yo somos renovados, entonces cuando salimos de aquí vamos a renovar, transformar, porque nosotros tenemos que ser personas transformadoras donde entramos. Si yo soy lámpara de Dios, cuando entro a un lugar tiene que resplandecer la luz. Amén. Entonces que sea la luz. Con mi esposo hemos, el Señor nos ha puesto algo en mi tema, es hermoso, porque cuando usted viene a la luz, pues se va a cuidar más. Hay un salmo, si me ayuda Shirley o mi esposo, el Salmo 8:2. No nos vamos a enfocar ahorita ahí en este versículo, pero es para ir introduciendo. ¿Qué dice el Salmo 8:2? Si usted tiene su Biblia, también búsquelo para que usted se cerciore de que lo que estamos hablando está escrito. De la boca de los niños y de los que maman, estableciste la alabanza frente a tus adversarios, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Estableciste, ¿sí? Bueno, entonces el Señor aquí a través de David nos está diciendo que de la boca de los niños, a ver, niños, ¿de la boca de quién? Y de los que maman. ¿Aquí hay niños que están mamando? ¿Está pecho? ¿Sí los hay? La vez pasada que yo vine, vi muchísimos, ¿sí? Niñas hermosas. Entonces el Señor está diciendo aquí que de la boca de los niños y de los que maman estableciste la alabanza frente a tus adversarios, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Nos está diciendo que los niños y los que maman son ¿qué? Una fortaleza que hace retroceder al enemigo y al vengativo. O sea, que esa fortaleza que usted, mamá, papá, abuelo, tiene, la tiene que cuidar. Porque ¿qué es lo que hace retroceder al vengativo? ¿Qué es lo que en forma natural y espiritual debe tener un niño? ¿Ah? Pureza. ¿Y qué más tiene que tener un niño? ¿Ah? Bondad. Inocencia. Muy bien, hermana. Bondad e inocencia. Esos factores son los que van a hacer retroceder al enemigo y el vengativo. ¿Y quién es el enemigo? No es el vecino,
El enemigo es el diablo, Satanás, Lucero. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer retroceder al enemigo? La pureza y la santidad. Y de eso es que el Señor nos ha enviado a hablar. Amén. De una generación aquí, de una iglesia, de una congregación tan fresca y llena de niños, llena de gente joven, es porque ustedes son fuertes. Amén. Todas las congregaciones que tienen niños y tienen jóvenes son iglesias que son fortaleza. ¿Sí? Tienen fuerza, tienen poder. Pero cuando los niños tienen pureza y tienen santidad, cuando tienen jóvenes que se han alejado de las pasiones juveniles, eso lo dice la palabra, ¿cierto? O sea que nos tenemos que conservar puros. Entonces vamos a hablar de este factor. ¿Usted cree que a una congregación puede entrar algo impuro, Shirley? ¿Ah? En la congregación sí, a la iglesia no, siendo nosotros como iglesia no debería ser, pero sí pasa. ¿Pero cree que a la iglesia, a lo que llamamos iglesia como cuerpo? Claro que sí. Si mi esposo estaba leyendo que la serpiente entró ¿a dónde? Al huerto. ¿Usted cree que a su casa puede entrar? ¿Y aquí? ¿Y allá? ¿Y allá? ¿Sabe? Nosotros sabemos que por fuera está el príncipe de los aires, ¿cierto? Y es el que tiene potestad sobre la gente que no tiene Dios. A Dios la tiene sobre usted, la tuvo sobre usted y sobre mí cuando andábamos en tinieblas, ¿cierto? Cuando estábamos bajo la potestad. Entonces a veces creemos que no, aquí no va a pasar nada. En este tiempo, en este postrer tiempo, hay un espíritu que tiene nombre en la Biblia y ha entrado a la iglesia de Cristo. Aquella que no se ha purificado, aquella que no se ha santificado. Y duele decirlo, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar de algo que está sucediendo y que nosotros lo tenemos que erradicar. Tenga pendiente estas dos palabras, pureza y santidad. Son espíritus porque la serpiente cuando vino a Adán y Eva estaban santos y en obediencia. Ese espíritu viene a robar, a matar y a destruir. Ese espíritu entra en la iglesia de Dios precisamente para corromper la pureza y la santidad. Amén. Adán y Eva estaban en obediencia y en santidad en el huerto. La idea es que hoy vamos a descubrir ese espíritu para poderlo receptar, para poderlo impedir, porque en este tiempo se está moviendo más que en los tiempos anteriores. Entonces lo vamos a desnudar para que usted sepa que existe y que el Señor nos previene como hijos de Dios. Amén. Bueno, vamos a Corintios. Segunda de Corintios. Esto daría para dar esta enseñanza como unos 5 días, pero vamos a hacer así relámpago. Segunda de Corintios. Porque resulta que esto a lo que más persigue es a los niños y a los jóvenes, ¿sí? No que a los más grandecitos no. Por eso la generación que está aquí se despierta para que sea una generación poderosa, no religiosa.
con apariencia de piedad y negando la eficacia de lo que aún habla. Entonces dice así: ¿y qué concordia de Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo entre el santuario de Dios y de los ídolos? Porque nosotros somos santuario de Dios viviente, como dijo Dios. Amén. ¿Usted es santuario de Dios? ¿Usted es santuario de Dios? La palabra del Señor en Primera de Pedro nos dice que seamos santos porque Él es santo. Esa palabra se volvió como un cliché, ¿cierto? Pero en realidad la palabra santo encierra muchas cosas. Y el Señor nos dice también en Primera de Pedro que nosotros somos pueblo escogido, ¿cierto? Nación santa, pueblo adquirido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a la luz. O sea que los que estamos aquí ya tenemos que haber salido de la tiniebla. ¿Sí? Entonces aquí vamos a hablar de este señor que es un espíritu que se llama Belial. ¿Cómo se llama? Belial. ¿Qué significa? Sin valor, sin ganancia, travieso, inútil, maldad, inutilidad, despreciable. O sea que merecer ser despreciado, y despierta eso: indignidad, desobediente, ganancias incorrectas, rebelde y muchas más. Eso es en parte el significado de Belial. Entonces este espíritu no está fuera, resulta que entra para destruir la santidad y la pureza. Amén. Hay muchas narraciones, muchos casos en la Biblia. Vamos hoy a nombrar algunos para que usted los identifique. Lo importante es que usted hoy entienda que este es una entidad, Belial, es un espíritu, pero que todos los espíritus, para poderse mover aquí sobre la tierra, tienen que ocupar cuerpos. Amén. Todo lo que es del infierno y de la tiniebla, para manifestarse aquí sobre la tierra, necesita cuerpos. El Señor Todopoderoso, el Espíritu Santo, para manifestarse aquí en la tierra, también necesita un cuerpo, un templo del Espíritu Santo. Amén. Entonces tenga presente que estos espíritus siempre van a usar un cuerpo. Primera de Samuel 2:12, ya conocen esta historia de los hijos de Elí. Los que no la conocen pueden escribir el versículo y estudiarlo. En la Reina Valera dice de una forma, normalmente aquí en Colombia se usa la Reina Valera, por ejemplo en Guatemala se utiliza mucho la Biblia de las Américas, que es más original. Nosotros usamos la textual, que es muy al original. Dice acá: pero los hijos del sacerdote Elí eran, allá dice hombres impíos, ¿cierto? Eran impíos, pero aquí dice eran hijos de Belial. No tenían conocimiento de Jehová, hijos de Belial. ¿Y por qué eran hijos de Belial? Entonces usted empieza a mirar y a estudiar ahí lo que la Biblia dice de los hijos de Elí, que dice ahí que se acostaban con las mujeres del templo. También dice ahí que cuando se iban a hacer los sacrificios, ellos iban y tomaban abusivamente con el garfio carne cruda. Ellos pedían carne cruda.
Pero esos sacrificios que el pueblo de Dios llevaba allá al altar eran para ofrecérselos a Dios, los animales. Entonces había que sacrificarlos, lo hacían los levitas y lo ponían sobre el altar del sacrificio hasta que el fuego de Dios descendía y lo consumía. Esos son diseños de Dios, diga, diseños de Dios. Pero llegaban estos hijos de Elí, que eran hijos de Belial, y a los que estaban haciendo el sacrificio y manejaban la carne del sacrificio, decían: dame así la carne, o sea, pedían la carne cruda. La carne se podía comer después de que se ofrecía el holocausto y el fuego de Dios la consumía, pero ellos venían y pedían era la carne cruda. O sea que se burlaban del diseño de Dios y se burlaban de los sacrificios y no permitían que hubiera un sacrificio agradable a Dios, porque iban y cogían la carne cruda. Hijos de Belial. Los hijos de Belial no solamente Belial se mueve en el área sexual. Estamos mostrando, por ejemplo, en qué otras áreas se están moviendo. Algo que tiene Belial es que entra descaradamente en las congregaciones. Yo conocí en una administración en Villavicencio, donde una confesión de pecados, llegó un hombre y dijo: yo hace como 20 años fui cristiano. Se estaba reconciliando, pero mientras volvía a Cristo conocí unas personas y entré en la brujería y la hechicería, y durante muchos años mi trabajo era llegar a las congregaciones a ver si podía hacer caer primero a la pastora. Si no podía hacer caer a la pastora, entonces miraba a sus hijas. Y si no podía con sus hijas, entonces miraba a alguna que estuviera en la alabanza. Y lo declaró y lo confesó. Pero hijos de Belial se mueven por muchos lugares. El tema no es el cuerpito que usa, porque puede ser hasta un cuerpo feo, pero lo que pasa es que los espíritus se mueven y son más fuertes que la voluntad humana. Entonces dice: yo caí con ese gordo tan feo. Es que es el espíritu que lleva a la persona. Amén. Para tomarlo en cuenta, los hijos de Elí eran hijos de Belial. Es bueno estudiar bien ese tema, porque estaban dentro de la iglesia y eran hijos del sacerdote. Aquel que les comento vino a hacer el daño dentro de la iglesia, pero traía ese espíritu. Amén. Vamos a ir dando pautas para que usted vaya mirando cómo se mueve el espíritu de Belial, porque es el que está atacando nuestras vidas, nuestras congregaciones, nuestros hijos, nuestros nietos. Y el Señor precisamente quiere que nosotros tengamos esa revelación y ese entendimiento para hacerlo retroceder, porque mi pueblo fue destruido porque le falta conocimiento. Entonces, esto es un conocimiento donde estamos desnudando ese espíritu para que como hijos de Dios estemos prevenidos. Bueno, este es un espíritu de corrupción que está detrás de las violaciones, así como estaba diciendo el pastor. Él no solamente tiene que ver con el tema sexual. Este tema es importante para usted, para su casa. Por eso le pido que ponga atención. Amén. Porque de pronto puede estar tocando a la puerta de su casa y usted no se está dando cuenta, porque es un gran evangelista o un gran profeta. Porque no crea que Belial se presenta sin título, se presenta con título y llamativo.
ya sea físicamente o sea de una forma elocuente, ¿sí? Entonces, este mensaje es para usted, para mí. Entonces, este es un espíritu de corrupción que está detrás de las violaciones, los abusos de autoridad, las difamaciones, los chismes, los derramadores de sangre, la burla a los indefensos. O sea, es un espíritu burlón, ¿sí? Y bueno, ya lo dijo mi esposo, a la perversión sexual a otros. O sea, es un espíritu de corrupción que quiere corromper sexualmente. ¿A quién? A lo que es santo y puro. De pronto los adultos acá, a su recuerdo vienen el momento y la hora en que el enemigo usó a Belial con alguien, con alguna persona que viniera a corromperle su pensamiento en la sexualidad. Lo pervirtió, le mostró, le dijo, ven, te muestro alguito, ¿sí? ¿Cómo operó en mi vida? Tenía yo como unos 12 añitos, mi hermano como 10. Y tenía una amiga vecina que se llamaba Malala, mire usted el nombre, ¿sí? Y ella fue y miró algo en una casa, porque en esa casa usaban esas puertas de madera que tenían esos huecos grandes, de esas llaves que les decíamos las llaves de San Pedro, muy jocosamente, yo no sé si por acá sí. Resulta que la señora no le puso la llave, entonces se veía todo para adentro. Entonces Malala me dijo, ven, te muestro. Y yo fui muy inocente, una niña de 10 años, hace tantos años pues eran más inocentes que los de hoy, ¿sí? Y yo fui incauta, yo, ¡ah! Se me rompió la inocencia. Vi una pareja haciendo algo que en mi mente yo no sabía que era eso. Yo todavía creía que los niños los traía la cigüeña en ese tiempo. Y aunque causa gracia, ahí se rompió mi inocencia. ¿Quién era Belial? Mi amiga, mi compañera que tenía como 12 años. Y le estoy hablando de muchos años. No haga cuentas con mi edad. Pero hace muchos años, cuando había inocencia más que ahora, hermanos. Entonces muchos de los adultos que están acá pueden recordar ese instante, ese momento. Hoy cuando vamos a terminar, vamos a ministrar y usted va a renunciar a ese momento. Porque tal vez ese instante le hizo una impronta en su vida que hoy día todavía está aquí. Y hay que sacarla. Porque nosotros nos tenemos que llenar de santidad y ¿qué más? Pureza. Para engendrársela a nuestros hijos, a nuestros nietos y a las generaciones que el Señor le ponga. Entonces, este espíritu es tremendo porque entra con la persona que tú menos piensas que te va a hacer daño. Es un espíritu descarado, tan descarado que no pide permiso para entrar aquí, simplemente entra, porque es grosero, es altanero, es arrogante, y sube aquí, tin, 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 y puede cantar, y puede predicar, y usted dice, wow, qué profeta, wow, qué salmista, pero tú no sabes que a veces hay unos salmistas corrompidos. ¿Por quién? Por Belial. ¿Por qué lo decimos con mi esposo con autoridad? Porque lo hemos vivido. Lo hemos vivido. Belial no pide permiso, no respeta a nadie. Es un espíritu muy descarado. Es el que te llama a hurtadillas y te dice, ven, te muestro esto. Y te muestran figuras, te muestran videos. Y rompen tu inocencia. Por eso tú y yo tenemos que cuidar nuestras generaciones. Los papás tienen que saber que están viendo sus hijos. Si le han dado un celular a un niño de 8, 9, 10 años, usted tiene que vigilar su hijo.
ver qué está mirando. Porque este espíritu, este demonio, no se esconde, antes se muestra. Entonces dice acá, volvamos a Samuel, segunda de Samuel 2:12. Aquí hay una versión que dice: ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas. ¿Qué eran? Sinvergüenza, o sea, no tenían nada de vergüenza. Sinvergüenzas que no le tenían respeto al ¿quién? Al Señor. O sea, Belial no le tiene respeto a nadie. Si no le tiene respeto al Señor, de señores mucho menos a nosotros, ¿cierto? Si no estamos bien paraditos en pureza y santidad. No es por lo que usted se sepa o yo me sepa de versículos, es por lo que tú, lo que hablas, lo vives. Y Belial es del que habla pero no vive. De verdad que mi esposo y yo lo podemos hablar con mucha autoridad, ¿cierto, mi amor? A nuestra congregación fue alguien homosexual, tremendo, gritaba así harto, joven, como unos 20 años, predicaba, y yo lo veía que estaba muy insistente en llevarse un niño de la congregación a pasear. Entonces yo vi que el papá dijo, no, pero casi lo deja ir, gracias a Dios no lo dejó ir. Hermanos, el Señor descubrió y sacó a la luz tanto este hijo de Belial, este hijo del diablo, profeta, que le decía a usted el número de la cédula, qué color de interiores tienes, y eso como que impacta. Que te descubran lo que pasó antes, lo que tú hiciste antes, y que te digan el futuro. No, el profeta es para avivar, para confrontar y hacerte santo y sacarte los demonios que tengas. El pastor es para sanar y restaurar. Por eso es necesario que se muevan los 5 ministerios. ¿Lista? ¿Cómo lo descubrió, pastora? ¿Le contamos, mamá? Tenemos una hermana que es intercesora y ella estaba predicándole a un amigo homosexual. Lo quería convertir, ¿no? Pero el que convierte es Cristo, pero ella le estaba ministrando y estaban conectados y ella le estaba escribiendo y él puso unas fotos. Este hombre había hecho hace poquito en la congregación una reunión de caballeros. Después tocó ministrarlos a todos, ¿no? Porque impone las manos y Belial lo que quiere es contaminar, secar, destruir las generaciones. Entonces resulta que ella vio una foto y le llamó la atención un caballero que estaba ahí. Entonces ella le hizo un zoom, ¿no? Ay, este no es el que estaba predicando aquí hace 15 días. Entonces ella le preguntó, ¿quién es este fulano? Hay gente que se parece mucho a otros, ¿cierto? Por eso no podemos juzgar con ligereza. Se llama fulano de tal y es mi novio. ¿Usted cómo cree que se sintió la intercesora? No. Pastores, fulano de todo. Eso se fue bomba, ¿no? Y entendimos que a la iglesia de Cristo entra Belial sin permiso. ¿De dónde era? Se nos subió en el púlpito. ¿Qué le llamamos púlpito? Se subió en la tarima. Mi esposo dice que dónde era barranquillero. ¿Sí? Pero ¿sabe por qué? No lo juzgamos, porque nació en Cristo, pues seguramente alguien lo violó y nunca dijo nada. Un Belial que entró a la congregación. ¿Sucede eso, pastora? Y pastor, claro que sí. A mí un fulano me cogió la pierna, a la pastora. Yo le dije, ¿qué onda? ¿Sí? Entonces me dijo, no, es que el Señor me muestra, un profeta, ¿no? Me muestra que aquí, que allá. Mi esposo dijo, Belial a veces va por quién, por la cabeza del pastor o la cabeza de la pastora, por los hijos, si no se pueden con los hijos, entonces con los de la alabanza. Y así sucesivamente. Les estamos abriendo los ojos, amén. A eso nos envió el Señor porque nosotros no veníamos para Barranquilla. Gracias al Señor me convertí al Señor y amo a mi esposo con todo mi corazón.
¿sí? Y las falditas las tengo bien amarraditas. Y bueno, se descubrió eso. Para terminar la historia del joven aquel, resulta que sí era un homosexual, Belial. ¿Cuál es el espíritu que se mueve en los homosexuales? Belial. ¿Sí? Es irreverente, no dice que el orgullo gay. Y usted los ve por la calle porque es así, altivo y soberbio. Ahí, ¿cierto? Y no estamos hablando de las personas que están cautivas y tenemos misericordia por ellos, ¿cierto? Es lo que va en ellos, ¿sí? Mi esposo lo quiso ayudar mucho, porque lo descubrió y todo esto, pero él no quiso. Entonces, aquí dice que los hijos de Belial eran unos sinvergüenzas. Y en la textual estamos leyendo que los hijos del sacerdote, no está diciendo del hermano, no, del sacerdote Elí, eran hijos de ¿quién? De Belial. Y no tenían conocimiento del Señor. Obviamente, una persona que hace esto no ha conocido al Señor. Amén. Pero sí está destruyendo las generaciones del Señor. Aquí está hablando que era un sacerdote. Mi esposo estaba hablando que metían la mano para comerse la carne de los sacerdotes, ¿cierto? Pero aquí dice, más abajito, voy a leer para que darle paso a mi esposo. Dice acá en esta versión, dice, eran sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor ni a sus obligaciones sacerdotales. O sea que ministraban, ¿cierto? Los hijos de Eli ministraban en la iglesia. Dice, ni a sus obligaciones sacerdotales cada vez que alguien ofrecía un sacrificio. Bueno, ya mi esposo lo dijo. Y dice que ellos se acostaban con las mujeres del templo. ¿Usted cree que eso sucede hoy día? Los espíritus no mueren, ellos traspasan las generaciones. Por eso el Señor hoy nos ha enviado para que usted cuide su generación. Si usted sirve aquí con sus pastores, avive sus sentidos espirituales. No que se le avive el don de la sospecha, porque es que a veces se sospecha de todo el mundo. No, que se le avive ese discernimiento espiritual para cuando usted vea que esto llegó, usted no se vaya a murmurar, porque eso es característica de Belial. Usted vaya donde sus pastores y le va a decir, percibo esto. Amén. Y obviamente usted tiene que ser de mucha confianza para que ellos atiendan inmediatamente y se pongan con todas sus lámparas encendidas. Y sobre todo que sea espiritual, que sea efectivo lo que se habla realmente. Hay espíritus y los espíritus tienen rangos. Entonces, un claro ejemplo es, por ejemplo, el espíritu de hechicería, que también alguna vez entraron dos brujos allá en Bogotá y entonces el Señor me los mostró y ahí mismo les dije, es más poderoso el que está en nosotros que el que está en ustedes, y salieron y se fueron. El espíritu de hechicería. Pero Belial es descarado. O sea, Belial no se va, Belial es enfrentador, es abusivo. Ese es Belial, no le importa. Y entonces, normalmente Belial, o los que tienen el espíritu de Belial, tienen algún atractivo. A nosotros se nos ha presentado muchas veces con varios dones. Había uno que tocaba la guitarra y apenas así hacía la guitarra le daban a uno ganas de llorar. Entonces uno pensaba que era la unción, pero a veces son los sonidos que se usan y que entran
Por eso los sentidos. Y le está trabajando en la emoción y no el espíritu. Por eso tenemos que cada vez ser más seres espirituales y menos sentimentales y almáticos, porque ahí es cuando viene el engaño. Porque la serpiente con su astucia engañó a Eva. Tenemos que cuidar que nuestros sentidos no sean engañados por ese espíritu de Belial, porque normalmente Belial es espiritualmente seductor. Entonces el que sabe tocar la guitarra y está tocando la guitarra y es así, y con sensualismo, ¿sí? Y parece que le estuviera dedicando la canción a alguien. Ese es Belial, es seductor. Puede seducir con el don y el talento que tiene. Entonces, mire cómo tocó de bonito. Si tiene el don profético, y su abuelita y su tía, un día a usted le dijeron esto, ay, yo no sabía, ay, sí. O sea, con el don y el talento que tienen, seducen. Pero aquí hay una palabra en este atril que me causa, ¿cómo se llama? Es una palabra fuerte, la palabra justicia. Un vaso, una persona puede tener dones, talentos, bueno, lo que sea. Usted lo mide por el nivel de justicia en su vida, por el nivel de pureza, por el nivel de obediencia, por el nivel de humildad, por el nivel de sujeción, por el nivel de veracidad cuando habla. Eso significa la palabra justicia. Veracidad en lo que se habla, en lo que se hace. Entonces, quería decir eso, que Belial es descarado y enfrenta y quiere como obligar a sus intereses y habla con propiedad. Yo siempre he dicho que hay personas que a uno le piden, le roban, le hurtan y a uno le da hasta pena hacerle reclamo. Ese es Belial, es manipulador y es injusto y hace daño, y cuando hace el daño a uno le da hasta pena ir a hacerle reclamo porque está tan posesionado y está tan seguro. Y a veces nos pone a pensar, ¿será que yo estoy bien? Porque son personas que tienen algo que con eso se establecen y quieren usarlo para manipular. Los hijos de Elí, dice que se acostaban con las mujeres. Había alguna forma de manipularlas por la posición. Es que yo soy el hijo del sacerdote. ¿Quién sabe qué más tenían para seducir? Eran hijos de Belial, no tenían temor de Dios. Abusar, es que abusar, uno de los momentos más, o algo que es muy grande delante de Dios, es la ofrenda, es lo que uno con el corazón le ofrece. Y todo el pueblo iba y llevaba lo mejor para agradar a Dios. Y estos que ejercían el sacerdocio, que eran los que degollaban, sacaban la sangre y asaban, o sea que si alguien llevaba un cordero bonito o una oveja bonita, iban y le ofrecían al Señor sin una pierna, porque cogían la carne cruda, no le ofrecían en el altar todo completo. Pero resulta que los sacerdotes en la entrada del tabernáculo examinaban la ofrenda. Por ejemplo, si había algún macho que le iban a ofrecer al Señor y tenía los testículos magullados, el animal, el sacerdote, el levita, lo devolvía. Esa ofrenda no le sirve al Señor. Pero las que sí eran agradables, según lo examinaban los levitas,
pasaban, pero cuando se lo iban a ofrecer al Señor, estaba sin una pierna. ¿Sí ven? ¿Sí ven lo que hace Belial dentro de una congregación? Puede dañar las ofrendas al Señor, puede dañar la adoración, puede dañar las finanzas, lo sexual, son varias áreas. Amén. Dice, y Elí era muy viejo, pero estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo. ¿Usted cree que hay sacerdotes que están conscientes de lo que los hijos o alguien tomado por Belial está haciendo al pueblo? Lo toleran. Algo que hemos aprendido hace muchos años con mi esposo es que no toleramos el pecado, de quien sea. Y los primeros que no debemos tolerar son los que se gestan en la casa. Porque a veces por ser el hijo o la hija, como que no digamos nada. El ministerio, ¿de qué sirve eso? Si vamos a perder la vida, si vamos a perder nuestra alma. Hermanos, ese es el tiempo que se tiene que levantar la generación que Dios quiere, una generación santa, una generación pura, en medio de una generación perversa. ¿Usted cree que es perversa la generación que se está levantando cada día más? ¿Usted cree que no es Belial el que viene a meterle en la cabecita a un niño y que diga, ay no, yo hoy no soy hombre, a una niña, ya no soy mujer, soy niño, vísteme como niño? Y que estén levantando leyes que le exijan a usted y le quieran obligar a que usted le cambie el sexo a su hijo. ¿Usted cree que eso es de Dios? ¿Usted no cree que tenemos que tener los ojos abiertos? El enemigo quiere acabar con las generaciones. El proyecto 2030, 2030, es que en el 2030 no existan familias. La iglesia tiene que despertar. Porque el enemigo está dañando el diseño de Dios, que es el huerto. Varón y hembra los creó el Señor. Eso no lo cambia nadie. Está escrito en la eternidad y aquí. Pero nosotros lo tenemos que afirmar, hermanos. Cuiden sus niños, cuiden sus jóvenes. Jóvenes, cuídense. No se dejen tratar como tontos de un sistema que les envía un poco de cosas y se las comen. ¿Usted cree que en la música, por ejemplo, en el reggaetón, ¿quién canta? ¿Hijos de Luz o Belial? Cuídense del sensualismo. Vístase como un hijo de Dios. Una niña, vístase como hija de Dios. No religiosa, despiértame aquel niño que se durmió, por favor. ¿Sí? Entonces nosotros sabemos que el enemigo lo que vino fue a matar, a robar y a destruir. Pero resulta que Belial no es el diablo, es un espíritu que él usa, ¿cierto? Entonces aquí dice que este señor, siendo ya muy viejo, ya ni veía ni escuchaba bien, pero estaba consciente, aunque aquí dice que estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las jovencitas que ayudaban a la entrada del tabernáculo. Y Elí le dijo, hijitos míos, he oído que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen. ¿Por qué siguen pecando? Basta, hijos míos. No tuvo la autoridad para sacarlos de ahí. Lo primero que se debe hacer es quitarlos del servicio, ¿cierto? No dejarlos ahí y dejar que se restauren, restaurarlos, limpiar su lámpara. En este ayuno que nosotros estamos haciendo, estamos limpiando la lámpara de muchas cosas que hay en esta nación, por regiones ni se diga, ¿sí? Entonces, aquí esta parte estamos hablando en torno al templo, por así decirlo, por el templo. Aquí era un sacerdote y eran sus hijos,
Pero dice que ellos no escucharon y a la final se murieron. Porque ¿quién les quitó la vida? El Señor. Pero es que a veces, antes de que eso pase, han hecho mucho daño a la iglesia. Y hay mucha gente que este espíritu metido en personas que están en una congregación han castrado a las generaciones y no quieren saber nada de Dios. La última vez que yo estuve aquí, usted no está cansado o cansada, si no estamos cansados de escuchar que hay gente que cae, gente famosa, gente que tiene dones, que lo usa el Señor, porque los dones no son nuestros, son de nuestro Padre. Él decidió dárnoslos. Pero resulta que cuando los hay mucha gente que los administra mal y empieza a manipular, ¿cierto? Yo estoy cansada de eso, de oír, fulano de tal pasó esto, fulana de tal hizo esto. Hermanos, si nosotros somos los que tenemos que llevarlos a esta nación, ¿con qué autoridad? ¿Con qué autoridad usted y yo vamos a decir, es que yo voy a una iglesia? Pero la gente piensa, cuando uno dice iglesia, entonces piensan lo que hizo un fulano que fue a otra iglesia, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cierto? No todos somos iguales, pero la gente toda nos encierra en el mismo puñito. Por eso usted y yo tenemos que hacer la diferencia. Jóvenes tienen que hacer la diferencia en sus colegios. No deje que Belial lo meta en la pornografía. ¿Usted cree que en la iglesia está metida la pornografía? Bastante. Y lo más triste es que a veces tocan la guitarra, tocan el piano y cantan hermoso. Ahora no vamos a acusar a todos los que están aquí, yo sé que él es un santo, sí, yo sé que ella también, sí. Entonces, y creo que los que ministran acá, obviamente también, que no están hoy aquí porque si están aquí queríamos que escucharan, amén, y que su lámpara se limpie más. Niños, jóvenes, si usted tiene un compañerito que lo está llevando a ver cosas, no se metan en conversaciones corruptas. Usted tiene que ser santo. Usted no tiene que hablar igual a los otros. Y si siente que está siendo contaminado, pues pida auxilio. ¿A quién? A sus papás, primeramente, si son santos también, y a los pastores. Amén. Habría que hablar mucho y muchos casos que hay en la Biblia, pero pues el tiempo no da. Pero lo importante es que se capte la idea y sobre todo que aquí hoy nos paramos con autoridad a desnudar ese espíritu. Aquel muchacho predicaba, profetizaba, tremendo, todo lo que profetizó en Bogotá a unos hermanos se les cumplió. Hasta mi esposa le dijo que iba a llegar el tiempo donde iba a tener cada rato que viajar y armar maletas y todo eso, y se cumplió. Pero era homosexual. Luego yo vine a Barranquilla y me di cuenta de otras cosas. Luego le dije que si se quería dejar ayudar y negó todo, porque así es Belial, negó todo y no se quebrantó sino tieso. El tema es que esa clase de vasos, de personas y que tienen carnet de profeta, de ministros, ellos cargan más credenciales que cualquiera. Nosotros no cargamos ningún carnet, pero ellos sí, y van de congregación en congregación corrompiendo y ensuciando la pureza de muchos. Porque el diablo no viene por los que ya están corrompidos, el diablo Belial viene por los que están queriendo ser puros y guardados, pero viene con seducción
y con algún engaño de alguna manera. Hoy lo estamos desnudando a ese espíritu de Belial, para que usted no se deje engañar, para que no se impresione por el que canta, por el que hace, por el que dice, no, impresiónese por lo que dice acá, por el nivel de justicia en el que vive. Porque si usted le dice a una persona de esas, nos vemos a las 8 de la mañana, y le llega a las 9 toteado de la risa y con alguna disculpa, ese ya no es veraz. Ahí empieza usted a mirar la veracidad, porque el diablo se disfraza como ángel de luz. Y no es maravilla, dice la Biblia, porque también sus ministros se disfrazan, diga, se disfrazan como ministros de justicia. Hay mucho disfrazado con un letrero de justicia, pero no son verdaderos, son disfrazados. Y hoy el Señor nos ha puesto aquí a desnudar ese espíritu, y ese espíritu ya queda expuesto, y ese espíritu de aquí ya tiene que huir, porque es que ha entrado en la iglesia de Cristo. Y le pedimos perdón. Nosotros tuvimos que pedirle perdón muchas veces al Señor, porque nosotros mismos nos encargamos de llevar esos espíritus y subirlos allá. Sobre todo yo, ya me eché la culpa. Yo tuve que pedirle perdón al Señor. Y muchos demonios de esos, uno que cantaba bonito también le quería coger la pierna a mi hija mayor, sino que la mamá de la hija mayor anda pendiente y discierne los espíritus, porque ese espíritu también le quería coger la pierna a la mamá de la hija mayor. Y también Belial también usa mujeres para seducir al papá de mi hija mayor. Hay que discernir los espíritus. Y hoy estamos aquí, enviados por el Señor. Ha sido una bendición esta semana aquí en Barranquilla, en los diferentes lugares que hemos estado, porque el Señor está hablando esto a la iglesia, a toda la iglesia. El Señor está previniendo, porque en este tiempo hay unos espíritus que están saliendo del infierno de otro nivel, a engañar, a corromper, a quitar la pureza, de alguna forma a corromper la iglesia. Y por eso Él está hablando y nos ha puesto a hablar aquí donde hemos estado en esta semana, este tema y estos temas, para exponer ese espíritu que usa cuerpos. Por eso la Biblia dice: examinar los espíritus, si son de Dios. Pero nosotros a veces nos dejamos llevar es por el don. Los dones no son de nosotros, los dones son del Espíritu de Dios. Los dones son de Dios. Entonces, cuando Caín y Abel fueron delante de Dios a llevar la ofrenda, la adoración es una ofrenda, el Señor, dice la Biblia, que miró a Caín y a su ofrenda. Nosotros tenemos que mirar primero la persona, el vaso, y luego lo que trae. Porque Él no miró lo que traía y lo que iba a ofrecer, Él miró fue el vaso. Puede ser un vaso de honra o un vaso vil, un vaso sucio o un vaso limpio, un vaso con justicia o un vaso con iniquidad. Y de lo que suelta, imparte. Entonces, hoy estamos aquí declarando que eso que aquí
haya hecho o en su casa, hoy queda expuesto delante de la luz de Cristo, de la luz de justicia, y hoy vamos a ministrar para que haya una libertad, para que caiga todo velo mágico, para que caiga todo espíritu de seducción espiritual, para que haya luz y verdad en su ser, para poder distinguir qué es y qué no es. Amén. ¿Sí le interesa? Amén. Amén. Entonces, uno de los significados de estos que les he leído es travieso. ¿Usted ha conocido gente traviesa? Traviesa. Inútil. ¿Ha conocido gente así? ¿Ha conocido gente maldadosa? ¿Que le gusta hacerle maldades a la gente? ¿Que le gusta hacerle maldades a los animalitos? Eso es Belial. Que le gusta dañar a los inocentes. Belial pervierte. Le gusta, le sacian los niños, como les daña la inocencia. Hace inútil a la gente en cualquier área. Belial, cuando mete un hombre o una mujer en la pornografía, la gente mantiene con la mente pesada, está cautivo. Una de las grandes herramientas del enemigo con Belial es eso, porque la gente se vuelve inútil, ya no puede ni pensar, se enferma. Es como la droga, es una adicción. ¿Qué hace la droga con la gente? ¿Qué hace Belial a través de las drogas? Los inutiliza. Gente súper inteligente que después usted la ve y está inútil, pero tú la conociste muy inteligente. Le estoy hablando de cosas que he vivido. Por eso hay que darle duro. Pero ¿sabe cómo se le da duro a Belial? No es zapateando. Nosotros hemos conocido con mi esposo gente que zapatea y saca y revuelve y lo destruye, pero su casa está vuelta a nada, porque es desobediente, porque es rebelde y quiere hacer como quiere. Belial quiere hacer como quiere. Uno le dice siéntese derecho y se pone izquierdo, ¿sí? Párate y se sienta. ¿Se ha conocido esa gente? ¿O es por allá en la luna? Ah, no, soy en Bogotá. Sí, eso es allá en Bogotá. Dice que inutiliza, o sea, Belial en la inutilidad se mueve, es despreciable, hace que desprecien la gente, los cautiva y hace que no, yo no quiero ni que vaya a mi casa, ¿cierto? No quiero ni comer, hace que la gente desprecie. Acá en este versículo dice que los hijos de Belial, así el pecado de aquellos muchachos era muy grave delante de Jehová, o sea, del Señor, porque menospreciaban las ofrendas de Jehová. Yo le decía a unos pastores en estos días, por favor, ponga atención cuando vengan a diezmar o ofrendar los niños. ¿Quién me presta un sobrecito, por favor? ¿Un sobre? Enséñales el valor del respeto en la iglesia a sus hijos, amén. Y no es religión. Si su niño va a ofrendar, que yo creo que les está enseñando desde muy niños a ofrendar, desde pequeñitos, enséñale este gran misterio. Entonces, si usted viene, un niño tan, y viene saltando y haciendo así, lo trae todo tachoneado y hace así, esto así, ¡pum! Enséñale a ser reverente. Así no se entrega un diezmo, se entrega con amor, ¿cierto? Yo he visto jovencitos en otras congregaciones que el Señor nos lleva. Vi una niña, y lo comentaba a los pastores también, ella llevó el sobre que le entregó su papá, porque a veces los papás le decimos a los hijos que lleven el sobre, ¿cierto? No los deje pasar solos, a menos que él traiga su diezmo, pasen todos en familia.
Es muy lindo, yo creo que aquí lo hacen así, ¿cierto? Y la niña cogió el sobre y ¡prim! ¿Le pareció gracioso? ¿Usted cree que eso es valorar el diezmo? Es Beliat con el desprecio. Porque Beliat enseña a despreciar las cosas de Dios, a pisotear la sangre de Cristo. Entonces es el tiempo que se levanten generaciones que honran las cosas del Señor. No que rayen lo religioso, pero cosas como estas son santas. Como todo lo que usted tiene que hacer en su casa es santo. ¿Sí o no? No solo somos santos en la congregación, somos santos en todo lado. Cuando estamos impartiendo la cena, comparta la cena con sus hijos. Yo no sé cómo lo hacen aquí los pastores, pero que estén sus hijitos ahí, sabiendo el respeto que hay que tener por la carne y la sangre del Señor Jesús. ¿Sí o no? ¿Qué es la sangre? ¿Qué es la carne de Cristo? Que tengan honra en ese momento. Enséñeles a sus generaciones a que honren, a que respeten y que anhelen tomar. Nosotros fuimos a una congregación, el Señor le deja vivir a uno cosas para que las enseñen. Una congregación y al nieto de una de las líderes, estábamos ministrando, el hermano que nos acompaña como Juan, la guitarra, y él estaba ministrando y el niño le dio por hacer aviones de papel, ¿sí? Y empezó a tirarlas. Pues nosotros pensamos que los niños los habían sentado en la parte de adelante porque los tienen enseñados a darle el primer lugar a los niños, porque acá se le tiene que dar el primer lugar a los niños, para enseñarles a adorar, no ponerlos por allá atrás. Ellos son los que hacen retroceder ¿a quién? Al enemigo y al vengativo. Si son niños santos, el diablo no puede entrar aquí. Elías dice, uy, no, eso ya está lleno de santidad. Se quema. Entonces el niño empezó a tirar los aviones, ¿cierto, mi amor? Así. Y el que estaba en la guitarra, pues haciéndole el quite a los papelitos. Y nos da un poco de risa. Pero los hijos de Beliat despreciaban las ofrendas al Señor. ¿Y usted cree que la adoración no es una ofrenda? Por eso cuando estamos adorando al Señor somos paraditos, a menos que tengamos una dolencia o algo en especial. Y después cuando ya mi esposo fue a impartir la cena, no iba a impartir, el niño con sus aviones y nadie le decía nada, porque era familiar de uno de los líderes. Usted no tenga temor, haga respetar las cosas del Señor, ¿cierto? Mandó el avioncito de papel y le cayó, ¿dónde cree? Al pan de la cena. Mire, usted no se imagina lo que yo sentí en mi ser. Yo soy una mujer muy celosa de las cosas de Dios. Mi esposo me conoce. Yo no permito nada de esas cosas. Sin embargo, pues yo no estaba en un lugar y mi corazón se estremeció. Un niño, ¿cuántos años tiene su niña, hermano? Un poquitico más grande, como unos 7 añitos. Y yo dije, Señor, ayúdame, ¿qué es lo que nos estás enseñando aquí? Fuimos a llevar justicia, ¿sí? Porque después bajaron por ese niño, porque impresionante cómo se puso ese niño. Un niño, pastor, así un niño. Lo subieron al segundo piso y casi acaba el segundo piso a puntapiés, las puertas. Y el equipo que había ido con nosotros pues orando, no criticando, sino orando. Pero ¿a qué viene este testimonio? De que nosotros tenemos que honrar las cosas del Señor. Amén. Entonces, Beliat, ya voy terminando, mi amor, dice, despreciado, o sea, que hace que se desprecien las cosas. Entonces, no vamos a hacer que nuestra casa caiga en juicio. ¿Sí? Por ese tipo de cosas. Porque ellos menospreciaban las ofrendas al Señor. Eso causa indignación. Beliat le causa esta indignación. Beliat es desobediente. Le gustan las ganancias incorrectas. Le gusta el fraude. Es rebelde. Y yo termino con esta parte.
aunque se haya levantado una generación de Belial, se tiene que levantar la generación de Samuel. Porque en el momento que estaban estos hombres haciendo lo que querían, porque el papá no era capaz de decirles con firmeza lo que tenía que decirles, se estaba gestando en el interior de ese lugar Samuel, siendo un niño que oficiaba en la presencia de Jehová, siendo un niño, diga, siendo niño. A ver, los niños, diga, Samuel oficiaba siendo un niño. Él oficiaba siendo un niño, o sea, ministraba, pues, para entender, en la presencia de Jehová. Oficiaba en la presencia del Señor, ceñido de un efod de lino. Diga, efod de lino. Además, su madre le hacía una pequeña túnica y se la llevaba todos los años, cuando subía con su marido, o sea, el papá de Samuel, a ofrecer el sacrificio acostumbrado. Cuando dice que su mamá le llevaba una túnica, nos habla de la vestidura que nosotras como madres tenemos que darle a nuestros hijos. Mamá y papá, ustedes se encargan de vestir a sus hijos. Hay mucha gente que cree que los pastores somos los que tenemos la responsabilidad de pues sí, ayudarles, sí, pero el que forma a sus hijos en ese sacerdocio, no le estoy diciendo que porque va a ser pastor, profeta, no, que sea médico, que sea ingeniero, que sea un profesional sobresaliente, pero santo, que transforme. Eso es lo que tenemos que levantar. Hay mucha gente que no entenderá, pero el Señor quiere levantar la masa crítica. Un pueblo escogido, apartado, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a la luz. Eso es lo que el Señor necesita, una generación así. Y por eso vinimos a hablar y empezamos con el Salmo 8:2, para hacerles comprender que el Señor quiere es levantar generaciones que hagan retroceder al enemigo. Amén. Bueno, vamos a orar por los niños y los jóvenes. Les pedimos que pasen acá, porque el Señor está queriendo guardar las generaciones, porque nuestro Padre Celestial sabe